Hermanos, hermanas, buenos días. Buenos días, buenos días. Ok, vamos a comenzar. No se oye, yo creo que es el aire, que vamos a apagar el aire, aunque pasemos un poco de frío. Vamos a apagar la calefacción para estar despiertos esta mañana. Hermanos, estamos queriendo comenzar. Estamos queriendo comenzar. Así de que vamos a aprovechar el tiempo. Estamos en la quinta sesión de este estudio de todo acerca de Jesucristo. Todo acerca de Jesús. En realidad queremos conocer todo acerca de Jesús. Ya estuvimos viendo su identidad, estuvimos viendo su muerte, estuvimos viendo ciertos aspectos de su ministerio. Esta mañana vamos a ver cómo nos podemos nosotros relacionar con su resurrección. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo no está en la cruz, Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo es el Dios vivo. Así de que queremos ver que a través de este pasaje de Lucas, en el capítulo 24, la resurrección de Jesucristo. Pero para ello, hermanos, vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias. Gracias, Padre, porque nos has permitido la vida un día más. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana para venir y buscar de tu presencia, Padre, para estar como iglesia congregados en esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio. Gracias, Padre, por lo que tú sigues haciendo día a día en nuestras vidas. Pero ciertamente, Padre, esta mañana vamos a hablar acerca de la resurrección. Vamos a hablar del tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros como creyentes. Porque ciertamente fue necesario un sacrificio. Fue necesario el sacrificio perfecto. Fue necesaria la muerte. Pero ciertamente también fue necesaria la resurrección. Padre, en este domingo, que fue un domingo como hace casi 2000 años, donde Jesucristo entró a Jerusalén, donde Jesucristo entró una vez más a Jerusalén, siendo recibido con gozo y alegría. Cuando fue recibido con ramos, palmas, poniéndolas en su camino, Padre, para que Él entrara a Jerusalén, sabiendo Él que esa era la última vez que iba a entrar a Jerusalén, humanamente, caminando, o en el lomo de un burro, sabiendo que iba a la cruz, sabiendo que la muerte estaba cerca. Bendito Dios, te pedimos que tú nos ayudes a entender eso, a llevarlo en nuestra mente y corazón cada día de nuestra vida, entendiendo cuál tuvo que ser el sacrificio, entendiendo el dolor, el sufrimiento, entendiendo, Padre, la buena voluntad de Jesucristo, intencionalmente, por amor, por cada uno de nosotros. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que nos des el entendimiento, que nos des la sabiduría para que toda palabra que salga de nuestra boca, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La resurrección de Jesucristo, hermanos. Vamos a estar ahí en Lucas 24.
verso 1 en adelante. Pero la pregunta que queremos hacer esta mañana es: ¿cómo la resurrección de Jesús nos da la victoria sobre la muerte? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de la resurrección? En realidad, usted se siente victorioso al saber que Jesucristo ya pagó el precio, al saber que Él murió pero sí resucitó, al saber que la esperanza que Él nos da es una vida eterna. ¿Cómo eso nos da la victoria en nuestro día a día? ¿Cómo eso nos motiva a seguir? ¿Cómo eso nos motiva a buscar de Dios día a día? Digo, si es que estamos buscando de Dios día a día. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, porque si no, de alguna manera seguimos haciendo ese sacrificio en vano. Si no, de alguna manera el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros sigue siendo en vano. Si nosotros no estamos haciendo intencionalmente la búsqueda de Dios mismo en nuestra vida, día a día. Jesucristo vino y pagó el precio por cada uno de nuestros pecados. Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, nos da ese acceso a la vida eterna. A través de la salvación, a través de creer en Él, a través de buscarlo, a través, dice la palabra, si tú me amas, entonces obedeces mis mandamientos. Si tú me amas, entonces estás dispuesto a seguir mis enseñanzas, a hacer todo lo que yo te pido. Eso es algo en lo que tenemos que reflexionar nosotros en esta mañana. Cómo la resurrección de Jesucristo nos da la victoria. Miren lo que nos dice el escritor. Dice: la resurrección de Jesús es algo muy difícil de comprender, debido a su carácter único y sobrenatural, algo que va más allá de nuestra realidad cotidiana, ¿verdad? Algo que va más allá de lo que nosotros podemos vivir día a día. Ciertamente no vemos gente resucitando todos los días, ¿verdad? Imagínense. ¿Recuerdan que Jesucristo resucitó a una niña? ¿Y qué fue lo que le encargó cuidadosamente a sus padres? Que no dijeran nada, porque eso no era ese no era el propósito principal de Jesucristo de venir a este mundo, de resucitar personas, ni de sanar enfermos, ni de cualquier otra cosa, cualquier otro milagro que hizo. Ese no era su propósito principal. Por eso dijo: y no se lo hagan saber a nadie, porque si no, entonces todo el mundo vendría: resucíteme, o tráigame a aquel que se murió hace cuánto tiempo. Pero cuando sacó un demonio de aquel joven, dijo: ve y compártelo, ve y hácelo saber a todo mundo, porque ese fue el propósito principal y esencial de Jesucristo, de venir a liberarnos de la opresión del pecado, de venir a liberarnos de la opresión de Satanás. Entonces tenemos que ser claro cuál fue el propósito de Jesucristo. ¿Qué pasaría si la resurrección fuera una promesa tangible que impactara cada aspecto de nuestras vidas? Todos enfrentamos momentos de derrota. Estos pueden ser fracasos profesionales, relacionales que parecen irreconciliables, o sueños personales incumplidos. Todos y cada uno de nosotros podemos relacionarnos con eso. Tal vez hay sueños que no hemos cumplido, tal vez hay relaciones quebrantadas, tal vez hay fracasos profesionales que no se dieron en nuestra vida. Todo eso es parte de la vida. Cada uno de nosotros podemos relacionarnos tal vez con algo de eso. Dice: podría parecer que estamos atrapados en un viernes de oscuridad. Recuerden que la semana pasada hablamos de ese viernes
donde Jesucristo fue llevado a la cruz, donde Jesucristo cargó su propia cruz, donde Jesucristo, dice la palabra, que fue en un periodo de 12 del mediodía a 3 de la tarde, donde todo se puso en oscuridad. Tal vez parece que estamos atrapados en un viernes de oscuridad y desesperación, anhelando un domingo de resurrección. Tal vez hemos estado en ese momento donde no encontramos la salida, donde no sabemos qué hacer, donde todo se ve sin esperanza. Un viernes de oscuridad, y queremos un domingo de resurrección. A través de este pasaje que vamos a ver, vamos a adentrarnos en el relato de la resurrección de Jesucristo. Este evento central en la fe cristiana no solo representa la victoria personal de Jesús sobre la muerte, sino también la promesa de una renovación y nueva vida para cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús pone nuestras circunstancias de derrota en una perspectiva correcta, sabiendo que los viernes oscuros de la vida no tienen la última palabra, sino que son un paso necesario hacia un glorioso domingo de resurrección. Las cosas circunstanciales de la vida es simplemente, a veces, sí, es parte del proceso. Es parte de lo que tenemos que atravesar, es parte y es necesario atravesarlo para que encontremos la victoria. Así que, hermanos, quiero invitar a alguien que vaya al libro de Lucas capítulo 24, si le da lectura, verso 1 al 6. El primer día de la semana, hermanos, podríamos llamarle domingo. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuántos nos gusta levantarnos muy de mañana en domingo? Muy de mañana, antes de que salga el sol. No los convenzo esta mañana. Bueno, pero estas damas, estas mujeres, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Si leemos los evangelios, nos habla de varias Marías. María Magdalena, María la madre de Jacob. Y dice que con ellas algunas otras mujeres. Tenemos que poner en perspectiva lo que acababa de suceder el día viernes. La crucifixión y muerte de Jesucristo en un día viernes, antes del día de reposo. Imaginemos por un momento ese día. La palabra nos dice que de 12 a 3 fue un tiempo de oscuridad, donde hubo un terremoto fuerte, donde el velo del templo se rasgó, donde la gente estaba tal vez insegura, tal vez con emociones diferentes, donde tal vez no sabían qué hacer en ese periodo de tiempo,
donde Jesucristo tenía que ser sepultado rápidamente, porque venía el día de reposo, porque venía el tiempo donde no había actividad, donde no se podría hacer un entierro, una sepultura, donde alguien tenía que hacerse cargo, porque nos dice la palabra que aquellos que lo seguían, las mujeres y los discípulos, estaban lejos, de lejos viendo qué es lo que sucedía. Donde alguien se tenía que ser responsable de la sepultura de Jesucristo. Pero cuando leemos la palabra, dice que hubo dos personas que se hicieron cargo de eso, ¿verdad? Dos personas que tal vez también tenían una relación un poco media oculta, media reservada con Jesucristo, para que los demás no supieran, para que los demás no los juzgaran, no sé. Pero de cualquier manera, Jesucristo fue a un sepulcro, fue a un lugar. Entonces, pasó el día de reposo. El siguiente día, que es el primer día de la semana, dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres venían dispuestas, listas para preparar el cuerpo de Jesucristo, para darle la sepultura que Él, lo mínimo que podrían tal vez hacer en ese tiempo. De acuerdo a la tradición, de acuerdo a la cultura, como se preparaban los cuerpos, con especies aromáticas. Pero esa tarde de viernes, el que estuvo involucrado ahí fue Nicodemo y José de Arimatea. José de Arimatea fue el que dio ese sepulcro, el que él le dio lugar en ese sepulcro que él tenía ahí, que no había sido usado. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Que él había tenido algunos encuentros en secreto con Jesucristo. Pero esos dos hombres fueron los que se encargaron del sepulcro en esa tarde rápidamente. Ahora estas mujeres querían hacer algo más detallado, algo con más calma, a tomarse el tiempo necesario para preparar el cuerpo de Jesucristo. Miren lo que nos dice ahí en Juan 19:38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Pero fue algo rápido, fue algo que tenía que ser rápido antes de llegar al día de reposo. ¿Verdad? No algo como lo que estamos acostumbrados tal vez en estos tiempos. Pero Jesucristo es sepultado. Estas mujeres ahora querían hacer algo más detallado, querían tomarse el tiempo necesario para preparar el cuerpo con las especies aromáticas. Pero al llegar al lugar, hallaron removida la piedra del sepulcro. Estas piedras eran unas piedras enormes que se necesitaban varios hombres fuertes para removerlas o para ponerlas en su lugar. Estas mujeres iban con la preocupación de quién irá a quitar la piedra. ¿Quién nos va a ayudar a remover esa piedra para entrar al sepulcro? Pero ellas al llegar hallaron la piedra removida.
La piedra, hermanos, no fue removida para que Jesús saliera. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que estas mujeres entraran y fueran testigas de lo que acababa de suceder. Fueran testigas de que el sepulcro estaba vacío, de que Jesucristo ya no estaba ahí. La piedra no era necesaria que fuera removida para que Jesús saliera. ¿Recuerdan el encuentro que tienen los discípulos con Jesucristo después de que resucitó? Dice que los discípulos estaban todos en un lugar, en un cuarto, encerrados, con las puertas cerradas, escondidos. Y dice que Jesucristo se les apareció en medio. O sea que Jesucristo ciertamente podría aparecerse en cualquier lugar, en cualquier momento, aunque las puertas estuvieran cerradas, aunque la piedra no hubiera sido removida. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña a través del Evangelio. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos varones con vestiduras resplandecientes. Esas mujeres estaban asombradas. Estas mujeres entraron y no hallaron a Jesucristo. Y ahora se aparecen dos hombres, dos varones con vestiduras resplandecientes para explicar lo que acababa de suceder. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el siguiente versículo es que estas mujeres tuvieron temor. Se asombraron de lo que estaban siendo testigas. Tuvieron temor. Y bajaron el rostro a tierra. Como, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué sucedió? ¿Y ahora qué hacemos? Pero les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuál sería nuestra reacción si alguien nos dijera algo así en el momento que estamos buscando un cuerpo para prepararlo para su sepultura? ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Vino temor a ellas. Y estos hombres con vestiduras resplandecientes le preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Asombradas de algo que buscaban una explicación, Dios envía a dos ángeles para que les expliquen. Así como Dios mandó a sus ángeles para explicar del embarazo de María. Porque humanamente a veces queremos la respuesta, humanamente a veces queremos saber cómo es que sucedieron las cosas. Y estas mujeres, créanme que tenían preguntas. Créanme que querían saber qué es lo que acababa de pasar. Créanme que estaban asustadas, con temor, al ver tal vez a estos dos ángeles que se habían parado ahí junto a ellas. Las mujeres no encontraban ninguna explicación a este hecho, por lo que Dios preparó a sus ángeles para anunciar lo increíble, para hacerles saber algo que tal vez humanamente no podemos entender, que tal vez humanamente no hemos entendido hasta el día de hoy. Jesús no se encuentra entre los muertos, sino que ha resucitado y vive. Así como ocurrió con el embarazo de María, no había explicación posible. No había manera de explicar eso.
Así que Dios envió a sus ángeles como mensajeros para aclarar y proclamar la milagrosa intervención de Dios mismo. Verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Yo no sé si el mensaje no fue claro de Jesucristo cuando Él estaba con todos sus discípulos y estas mujeres que lo seguían por todos lados. Jesucristo les anunció en varias ocasiones que Él tendría que morir y resucitar al tercer día. Y estas mujeres entraron en temor, se asombraron al no ver el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro. Al ver la piedra removida, al ver dos ángeles a su lado. Pero Dios siempre quiere aclarar nuestras dudas. Siempre quiere aclarar nuestras preguntas en cosas especialmente que son difíciles de entender humanamente. Entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de que Jesús vive para cada uno de nosotros? ¿Qué importancia tiene eso en su vida, hermano y hermana? ¿Estamos con temor todavía? ¿Estamos con inseguridad? ¿Estamos preguntándonos cómo sucedió eso? ¿O lo tenemos bien claro y estamos gozosos porque Jesucristo vive, porque a través de Él ahora podemos alcanzar la vida eterna? Porque a través de su sacrificio, muerte y resurrección, ahora tenemos acceso a la vida eterna. Pero algo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptar que alguien tuvo que pagar el precio por nosotros. Tenemos que reconocer que Jesucristo estuvo dispuesto sin tener necesidad de hacerlo. Tenemos que aceptar que lo que Él dice es verdad. Y lo que Él dice es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Tenemos que tener eso claro en nuestra mente, en nuestro día a día, para poder vivir de una manera diferente. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, por favor. Versos 7 al 8, 7 y 8, por favor. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. La última parte del verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. No sé cómo en aquel tiempo, cómo sería eso para una persona el hablar de la resurrección. Yo sé cómo es el día de hoy. Porque lo más seguro es que nadie lo va a creer. Lo más seguro que en el tiempo de hoy nadie va a, cuando usted le diga, oye, esa persona resucitó, ¿de qué estás hablando? Pero estos ángeles estaban haciendo la aclaración, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, yo no sé el aspecto de estos hombres, de estos ángeles, de estas personas con vestiduras resplandecientes a un lado de estas mujeres. No sé cuál era su aspecto. No sé si estas mujeres en realidad estaban creyendo o no. Pero al parecer tenían dudas. Es por eso que estos ángeles les dicen, acordaos de lo que Él os habló. Acuérdense.
Acuérdense de sus enseñanzas, acuérdense de sus palabras, acuérdense que Él ya había hablado de esto, dice, cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense que Él dijo que tenía que morir y resucitar al tercer día. No está aquí. En este momento de dudas, de preguntas y perplejidad, el ángel invitó a las mujeres a recordar las palabras de Jesucristo. Si hay alguna duda, simplemente recuerden lo que Jesucristo dijo. Él dijo que iba a morir, pero iba a resucitar. Esas eran las enseñanzas que Jesucristo les había dado cuando había estado con ellos y con ellas. Este recuerdo no solo servía para calmar sus corazones confundidos, sino también para reforzar la verdad de la palabra de Jesús, para reforzar su identidad, para enmarcar que en realidad Él era el Mesías. Esto es lo que Él dijo. Esto fue su promesa. Y la está cumpliendo. De igual manera, en el día de hoy, para nosotros. De igual manera, es una buena práctica recordar que nuestras circunstancias pueden cambiar, pero las enseñanzas de Jesucristo jamás. Lo que Dios promete se cumplirá. Lo que Él ha dicho se hará. No importa las circunstancias que estemos viviendo. No importa que las cosas hayan cambiado. La promesa de Dios sigue siendo fiel. Las enseñanzas que las mujeres necesitaban que les recordaran eran nada más ni nada menos que los sucesos centrales del Evangelio. ¿Qué dice? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto es lo que estos ángeles estaban remarcando de lo que Jesucristo ya había dicho, de lo que Jesucristo ahora estaba cumpliendo al pie de la letra. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos y hermanas, ¿será que somos tal vez a veces olvidadizos? ¿Será que de repente se nos ha olvidado lo que Jesucristo nos ha prometido? ¿Será que de repente se nos olvida lo que Jesucristo nos ha pedido? ¿Será que de repente eso lo ponemos por ahí escondido en nuestra mente en algún lugar y seguimos viviendo de una manera que no es de la manera que debemos de vivir? Porque se nos ha olvidado lo que Jesucristo nos pidió. Porque se nos han olvidado las enseñanzas de Jesucristo. Estas mujeres, no sé si fue la impresión del momento, no sé si no oyeron bien lo que Jesucristo había dicho. No sé si se les había olvidado. Pero cuando llegaron a este lugar, entraron en duda, en temor, al no saber lo que estaba sucediendo, al no entender lo que acababa de suceder. Los ángeles le recordaron todo lo que Jesucristo les había dicho. Los ángeles remarcaron que lo que Jesucristo dice y promete cumplirá. Era necesario que estas mujeres recordaran la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, que era necesario. Recuerda aquel pasaje donde Jesucristo les dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario hacer algo que tantas personas no quieren hacer. Me es necesario hacer algo que nadie está dispuesto a hacer. Aquí lo dice de esta manera, me es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores.
Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Es necesario. No había otra solución, hermano y hermana, para que usted y yo recibiéramos la salvación. No había otra forma, no había otra manera. Pero Jesucristo estaba dispuesto. Jesucristo entregó su vida en esa cruz. Jesucristo lo proclamó. Jesucristo se los hizo saber. Y ahora lo está cumpliendo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La cruz es el símbolo perfecto de la relación entre la actividad humana y la soberanía de Dios. La cruz es el símbolo perfecto de la relación entre la actividad humana y la soberanía de Dios. Los humanos actuando desde su naturaleza pecaminosa y Dios actuando desde su naturaleza misericordiosa y de gracia. Esa es la relación que hay entre Dios y el hombre. Pero es a través de la cruz que ahora podemos alcanzar esa vida eterna. Es a través de Jesucristo, es a través de su muerte y resurrección. Entonces, ¿de qué manera nos beneficia, hermanos, el recordar las palabras y las promesas de Dios? Recordar. Puede ser que se nos han olvidado, puede ser que haya algo que nos está haciendo olvidar lo que Dios nos ha prometido. Puede ser que haya algo que nos está haciendo olvidar lo que Dios nos ha pedido. Puede ser que haya sucesos en la vida que nos hayan hecho olvidar. Y estamos siendo llamados a recordar. Estamos siendo llamados a recordar, así como estas mujeres fueron llamadas a recordar las enseñanzas de Jesucristo, las palabras de Jesucristo. Hermanos, esto es una invitación para que todos los creyentes recuerden y se aferren a la verdad revelada en la palabra de Dios. Esto es una invitación. Lo que estos ángeles estaban haciendo era una invitación a que también ahora nosotros recordemos y nos aferremos a la verdad que es revelada a través de la palabra de Dios. Incluso en medio de las circunstancias más inesperadas y desconcertantes. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios nos va a seguir diciendo, recuerda. Recuerda mis palabras, recuerda mis promesas, recuerda lo que te he pedido, recuerda quién espero yo que seas tú. Recuerda. Alguien que vaya a Lucas 24, verso 38 al 43. Nos vamos a ir un poquito adelante. Verso 38 al 43. Hermanos, este espacio que hubo entre los versículos anteriores y estos, entre el verso 9 al 37,
Nos habla cuando Jesucristo empieza a aparecerse a sus discípulos en el camino a Emaús. A dos de ellos que no lo reconocieron en el camino, que hasta el momento donde parte el pan y ora por él. Y ahora, verso 38 dice, pero él les dijo, después de que se le aparece a estos hombres en el camino a Emaús, ahora está en ese cuarto donde ellos estaban encerrados, donde ellos estaban escondidos, donde ellos tal vez todavía estaban asustados, con temor y duda, encerrados, dice, con todas las puertas cerradas. Y les pregunta, pero él les dijo, ¿por qué estás turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Cuál es la duda? ¿Por qué están dudando de lo que están viendo? Ya las mujeres les habían avisado. Jesucristo resucitó. Ya estos discípulos que iban en el camino de Emaús les habían contado. Era Jesucristo el que estaba ahí con nosotros. Ahora se les aparece ahí en medio de ellos y hay cuestionamientos. Hay temor, están turbados, están con duda. Jesucristo reconoció lo que había en sus corazones y en sus pensamientos. ¿Será que en este tiempo tenemos duda todavía, hermanos y hermanas? ¿Será que hemos dudado de la resurrección de Jesucristo? ¿Será que hemos dudado de lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Será que no tenemos la plena seguridad de lo que sucedió? Pero Jesucristo lo tomó de una manera con amor. Y hizo la pregunta. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Jesucristo entendió que el ser humano y humanamente podemos tener dudas, preguntas, y queremos respuestas, y queremos tener la plena seguridad. Jesucristo en ese momento quiso ayudarlos a entender lo que estaban experimentando, quiso ayudarlos a que comprendieran lo que en realidad acababa de pasar. Y dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesucristo les hizo entender que era Él el que estaba ahí en carne y hueso. No era un espíritu, no era un fantasma, no era algo de lo que tendrían que estar asustados. Dice, aquí estoy, en carne y hueso. Vean mis heridas, vean mis manos, vean mis pies. Ahí está la huella de la cruz. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Jesucristo los invita a explorar su cuerpo. Los invita a ver sus manos, los invita a ver sus pies, los invita a ver las marcas de la crucifixión, para aclarar que en realidad Él era el que estaba ahí presente, para aclarar que en realidad Él estaba ahí en carne y hueso, para aclarar que no era un espíritu, no era parte de su imaginación lo que estaban viendo. Pero todavía había duda. Pero todavía estaban asombrados, pero todavía, como ellos dice, de gozo no lo creían y estaban maravillados. Pasaron del temor a la maravilla.
pero aún dudando. No podían creer lo que veían. Dice Jesucristo, bueno, vamos a hacer esto algo más humanamente. Vamos a hacer esto de una manera que sea entendible para ustedes. Dice, ¿tienen algo de comer? Porque un fantasma, un espíritu no va a comer. Porque estoy aquí en carne y hueso, porque estoy aquí humanamente. ¿Tenéis aquí algo de comer? Para quitar toda duda, para que en realidad no haya más duda en su mente y corazón, voy a mostrarlo comiendo. Voy a mostrarles que en realidad estoy aquí en carne y hueso. Entonces los discípulos pasaron de estar turbados a estar maravillados, pero todavía con dudas, pero todavía dudando de lo que veían, todavía sin creer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesucristo quiso mostrarles que no tan solo había resucitado en espíritu, sino en carne y hueso. Jesucristo quiso demostrarles que Él lo que había prometido estaba cumpliendo. Lucas nos dice que dejaron de estar turbados para estar maravillados del tremendo gozo que sentían. Sin embargo, este gozo les causaba un estupor que aún les impedía creer. Es interesante notar cómo hasta las emociones positivas pueden distraernos de la verdad si no se dirigen correctamente. Hasta las cosas positivas nos pueden distraer. Entonces tenemos que estar bien centrados en las cosas de Dios. Jesucristo les ayudó a creer, dirigiéndoles a enfocarse en una de las cosas más humanas que alguien puede experimentar: el hambre. El hambre, humanamente es lo más claro que podemos entender. Jesucristo los dirigió hacia el hambre. Jesús les pidió algo de comer, y con esto les estaba comunicando su necesidad corporal de ser saciado. Sí estoy aquí, en cuerpo y alma. Sí he resucitado, porque tengo las marcas de la cruz, las marcas de la crucifixión, donde ustedes me vieron en esa cruz, donde ustedes vieron que me sepultaron, donde ustedes me buscaron en el sepulcro y no estuve. Y ahora estoy aquí en cuerpo y alma. El encuentro con Jesús llevó a los discípulos de la turbación a un gozo entusiasta. A pesar de la alegría, les resultaba difícil creer plenamente lo que estaba sucediendo. Pero Jesucristo se los mostró a través de algo tan sencillo como el hambre. Al pedirles de comer, destacó lo humano de su cuerpo resucitado, pero también destacó que su cuerpo era glorificado. Jesucristo cumplió al pie de la letra. Cumplió lo que les había dicho a sus discípulos, que iba a morir, pero resucitar al tercer día. Jesucristo quería que sus discípulos tuvieran la plena seguridad de lo que estaba sucediendo, de lo que Él había dicho, de la promesa que hizo y que ahora está cumpliendo. Vamos a terminar aquí, hermanos. La victoria de Jesús sobre la muerte no solo reafirma su divinidad, sino que también asegura una esperanza. Asegura una esperanza
y un futuro eterno para quienes ponen su fe en Él. Nos asegura una esperanza y un futuro eterno para quienes ponen su fe en Él. A medida que reflexionamos, celebramos y llevamos esta verdad transformadora, experimentaremos una nueva perspectiva de la vida, una profunda gratitud y una esperanza renovadora. Es a través, hermanos, de la muerte y resurrección de Jesucristo que ahora nosotros podemos gozar de una vida eterna, que ahora podemos recibir ese regalo inmerecido. Pero la pregunta es, ¿qué tan claro tenemos nosotros eso en nuestro diario vivir? De que Jesucristo tuvo que morir, de que Jesucristo tuvo que ser crucificado, de que Jesucristo también tuvo que resucitar para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Y hermanos, como siempre los quiero dejar con una cita. Los voy a dejar con Romanos 6:6. Cinco y 6. Dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que Dios nos los bendiga.